Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de Taking the Reins. En esta ocasión les enseñaré a confeccionar este top entrelazado en 7 sencillos pasos. Si tienen dudas sobre cómo ensamblar el patrón, aquí debajo dejo el link que les dirige a la explicación. Ahora sí, manos a la obra. Estas son las piezas principales con las que trabajaremos. Estén atentos en el patrón que describe cuántas veces hay que cortar cada una de las piezas. Comenzaremos trabajando por el cuerpo de la prenda y dejaremos los breteles para un paso posterior. Enfrentaremos los derechos de las piezas de delantero y las piezas de espalda. Este procedimiento lo repetiremos 2 veces, ya que una de estas piezas corresponderá al forro de la prenda. Una vez ubicadas, coseremos con overlock los 4 costados. Pero atención a este detalle. En uno de los costados dejaremos una abertura que será crucial para el armado de la prenda en los últimos pasos. Ahora sí trabajaremos con los breteles. Vamos a enfrentar las piezas de A2 y coseremos por los hombros, también con overlock. Una vez cosidas, abriremos las piezas y las volveremos a enfrentar. Y esta vez coseremos con la overlock, pero por los costados de los breteles. Aquí les quiero compartir un truquito que utilizo para que las costuras queden más prolijas. Cuando estoy cosiendo 2 piezas que ya poseen una costura cada una, como es en este caso, haré que uno de los bordes de la costura esté direccionado hacia arriba y el otro hacia abajo. Así lograremos que al girar la pieza no quede un borde muy ancho y quede desprolijo. Con los 2 breteles armados, vamos a plancharlo para firmar las costuras y cortaremos estos bordes en ángulo para que las próximas costuras sean más sencillas. En este punto yo les propongo un detalle decorativo que se compone de 2 pespuntes. El primero es por los costados a pie de máquina o 0,5 centímetros en los 4 costados de los breteles. Y luego el pespunte central, que puede tener la longitud que cada uno de ustedes desee. En este paso número 3 tenemos 2 piezas a trabajar. Esta tira más corta corresponde a los ojales de la prenda y esta más larga es la tira con la que haremos los entrelazados. Estas 2 piezas vamos a doblarlas por la mitad en sentido horizontal y vamos a coserlas con máquina overlock todo por lo largo de las 2 tiras. Ahora quisiera enseñarles un truco que utilizo en muchas prendas. Para girar sencillamente una tira, vamos a utilizar la ayuda de una aguja y un hilo. Comenzaremos por una de las puntas de la tira, pasando la aguja con hilo doble 2 veces. Y ahora introduciremos la aguja por dentro de la tira, pero del lado de la aguja donde enhebramos el hilo, no la punta. Y así vamos pasando la aguja por todo el largo de la tira hasta que salga por el extremo opuesto. Por último, ayudaremos al primer extremo a ir hacia adentro de la tira y luego simplemente tirando el hilo se girará nuestra pieza. Con este método le daremos la vuelta a nuestras 2 tiras y comenzaremos a trabajar con la más corta de ellas. A esta tira la vamos a dividir en 8 partes iguales que formarán nuestros 8 ojales. Este paso es uno de los más importantes en cuanto a la prolijidad final de nuestra prenda. Comenzaremos a trabajar por uno de los cuerpos, el que no tiene la abertura, y aplicaremos todas las piezas añadidas a la prenda. Comenzaremos colocando los breteles y fijándolos con alfileres.
Luego vamos a fijar los ojales, colocando el primero a medio centímetro del borde superior y el segundo a medio centímetro del borde inferior. Y luego aplicaremos los dos restantes a una distancia equitativa entre primero y segundo ojal. Este paso lo repetiremos en espejo del otro lado de la prenda. Una vez que tengamos todas estas piezas fijadas con alfileres, será el momento de hilvanarlas con una aguja y un hilo doble. Intentaremos pasar varias veces el hilo para que las piezas queden sumamente fijas y así poder retirar los alfileres que colocamos anteriormente. Quisiera mostrarles una pequeña personalización que podemos hacer con esta prenda, y es que en este punto les recomiendo que la prueben sobre sus cuerpos y corroboren si tiene el largo que ustedes desean. Por ejemplo, yo en este caso, al tener el torso más corto que la media, decidí quitarle 3 centímetros en el bajo de la prenda. Y por supuesto tuve que redistribuir la distancia de los ojales. Ahora sí, una vez con los detalles ya aplicados, vamos a tomar la otra parte del cuerpo y la colocaremos por encima de la pieza que acabamos de preparar. Prestar atención de enfrentar los derechos de ambas piezas y que tanto los ojales como los breteles queden entre estas dos. En este punto fijaremos con alfileres solamente los bordes que contienen los ojales y los breteles. Y luego, como aprendimos en un paso anterior, hilvanaremos con aguja e hilo doble. Lo próximo será pasar por estos bordes la costura recta, no overlock ni remalladora. Y ahora sí, una vez terminadas estas costuras, podemos retirar los hilvanes. Y cerraremos todos los bordes que quedaron sin costura con máquina overlock o remalladora. Pero antes compartiré otro truco para que los acabados de la prenda queden con mejor calidad. En cada una de estas puntas cortaremos en diagonal los bordes sobrantes. Y esto también lo haremos con los sobrantes de los ojales. Este paso lo hacemos para evitar bordes gruesos en nuestro resultado final. Ahora sí nos acercamos hacia el final del armado de nuestro top. Para ello utilizaremos la abertura que dejamos en el costado en un comienzo. Entonces, en uno de los costados, haremos un doblez hacia adentro de la prenda haciendo que se encuentren los dos bordes. Y colocaremos un alfiler sujetando este doblez. Ahora por dentro de la abertura buscaremos estos dos bordes que se encuentran y los sujetaremos con nuestras manos. Así podemos quitar el alfiler que colocamos anteriormente y lo reubicaremos sosteniendo los bordes, pero del lado de adentro. Lo siguiente es dar vuelta a toda la prenda por esta abertura que hemos dejado en un comienzo. Una vez que tenemos la prenda totalmente volteada, buscaremos nuestro alfiler y lo tomaremos de referencia para continuar sosteniendo con alfileres todo el bajo de la prenda. Y cerramos este bajo con costura de máquina overlock. Ya como último paso, lo que nos queda es cerrar a mano o a máquina nuestra abertura principal
planchar toda la prenda, fijando las costuras, y colocar la tira que hemos hecho para el entrelazado. Y esto es todo. Espero que hayan podido disfrutar del proceso y que puedan presumir con alegría las prendas realizadas con sus propias manos. Recuerden suscribirse al canal y chequear nuestra tienda online para poder seguir haciendo proyectos juntos. Muchas gracias.